Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilmer Amaya, abogado, profesor universitario en las materias de Derecho, Neuroderecho y próximo en lo que me apasiona, que es la psicología jurídica. A través del Instituto Clínico Psicosanar de la Unidad de Psicología Jurídica Aplicada que coordino, le damos las gracias y la bienvenida al taller de valoración psicojurídica del impacto del daño psíquico que tiene que ver con los delitos violentos que plantea nuestra legislación desde el punto de vista penal. Bueno, sin ánimo de alargar más el tema, entremos inmediatamente a los tópicos que he querido seleccionar para compartir con ustedes este apasionante tema que tiene que ver cómo los abogados, como los psicólogos jurídicos, como los otros profesionales que estamos prestos a la ciencia forense, debemos valorar, debemos examinar, debemos diagnosticar, debemos tratar y debemos estructurar por estrategia jurídica todo lo que tiene que ver con el impacto del daño psíquico causado en los delitos violentos a aquellas víctimas primarias o secundarias de estos hechos punibles donde pues existe el medio de perpetración como es la violencia. En primer lugar, de acuerdo a lo que les he mandado a cada uno de sus correos electrónicos y lo que he querido presentarles en las láminas de PowerPoint del foro chat, podemos decir que ¿qué comprende la psicología jurídica como tal? La psicología jurídica, desde el punto de vista de disciplina científica, sujeto es el estudio de las conductas y los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia, así como lo concerniente a la evaluación, tratamiento, diagnóstico, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones, el abordaje y las estrategias que debe hacer en todo caso el psicólogo forense en el trato hacia la víctima de los delitos donde es utilizada la violencia. ¿Qué subrama comprende la psicología jurídica de lo que he querido presentarles a ustedes del taller de valoración psicojurídica? Bueno, cuando hablamos de psicología jurídica hablamos de varios campos de aplicación, como es la psicología de la víctima o victimología, lo que tiene que ver con el campo de la psicología criminal y forense, lo atinente a la psicología desde el punto de vista del régimen penitenciario, el comportamiento del reo, del investigado, del que está ya sentenciado en el centro penitenciario, la psicología aplicada a los tribunales, y ahí aquí juega importancia cómo es el pensamiento, el sentimiento y la actitud que van a desarrollar los operadores del Sistema Nacional de Justicia, lo que tiene que ver con la psicología judicial, es decir, cómo nuestros administradores de justicia deben estar prestos, deben estudiar, deben prepararse y aceptar y romper paradigmas en el manejo tanto del comportamiento, la actitud, el pensamiento, no solamente de esa persona, por ejemplo, que en jurisdicción penal ordinaria va a ser juzgado, sino todos los ámbitos de aplicación en cada una de las jurisdicciones que juega un papel importante el psicólogo desde el punto de vista forense. Y lo que tiene que ver con el estudio desde el punto de vista científico, como lo plantea la psicología policial y de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el enfoque de la psicología jurídica de la víctima? Yo he querido compartir a ustedes tres grandes impactos o grandes esferas que debemos nosotros los abogados estudiar y los conocedores de las ciencias alternas, multidisciplinares que coadyuvan al derecho penal, como es la psicología forense, psicología criminal, la psiquiatría forense, las otras ramas de las ciencias de la salud forense que van a ser auxiliares y a través de informe pericial pues van a coadyuvar como pruebas y experticias no solamente fehacientes, sino trascendentales en la toma de una defensa íntegra de una víctima por delitos violentos. Estos tres impactos guardan relación con el impacto desde el punto de vista psicológico, es decir, la consecuencia que le trae ese trauma, ese evento traumático, ese evento catastrófico a la víctima o el sujeto pasivo de la relación jurídico-laboral en el funcionamiento de su estado emocional y de sus procesos psicológicos o mentales básicos, sus funciones mentales básicas, atención, pensamiento, desde el punto de vista de la inteligencia, lo que tiene que ver la sensopercepción, la psicomotricidad, el juicio, que inclusive estos aspectos son tomados en cuenta tanto por los psicólogos como los psiquiatras en lo que concierne a la evaluación, que desde el punto de vista mental debe ser asistido en primera instancia por este equipo multidisciplinario cuando atendemos a una víctima como consecuencia de la perpetración de un hecho o un delito violento. El impacto que genera en la víctima desde el punto de vista económico, financiero, ese daño, como lo vamos a explicar más adelante, que nace desde el punto de vista de la psique,
pero que tiene trascendencia a la parte física, a la parte material, y por eso tocamos también lo que tiene que ver con las indemnizaciones, que el daño material se puede generar como responsabilidad civil de la perpetración de estos hechos violentos. ¿Qué comprende el daño psíquico? Bueno, según el autor Puck, el daño psíquico se produce como consecuencia de una situación traumática vivida por ese sujeto con motivo, bien sea de un acto ilícito, de un evento fortuito o simple y llanamente la transgresión de una disposición de orden legal. Bajo la perspectiva del derecho procesal penal y bajo nuestro sistema de justicia, el daño psíquico es la consecuencia del acto ilícito en detrimento, perjuicio y menoscabo que recibe en todo caso el sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal penal y que tiene trascendencia de orden patrimonial y desde el punto de vista extrapatrimonial y va a derivarse de la intención o dolo o de la culpa o de la negligencia o el punto gris o medio que más adelante vamos a desarrollar si nos da tiempo de lo que alguna jurisprudencia de sala penal ya establece como es los hechos punibles a título de dolo eventual. Se da mucho en los homicidios, se da mucho en el delito de lesiones personales. ¿Qué comprende el daño psíquico? En un sentido amplio y estricto de la palabra, podemos decir que el daño psíquico debe ser abordado bajo estas dos perspectivas. En primer lugar, hablamos de, en sentido amplio del daño psíquico cuando se lesiona cualquier tipo de derecho subjetivo, ¿sí? Bien sea que esté garantizado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en todo caso, como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a como lo prevé el Estatuto Jurídico de la Víctima, que ha sido desarrollado por la Organización de Naciones Unidas bajo protocolo y aspectos tomados de los derechos humanos, Declaratoria Universal de Derechos Humanos, que tienen que ver con la dignificación de la persona, es decir, de la víctima como ser humano, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y libertad personal, sexual, a la libertad y seguridad de sus bienes materiales, a la libertad de sus bienes patrimoniales, extrapatrimoniales, disculpe, y lo que juega papel importante, la responsabilidad civil que se va a generar de la causante del daño desde el punto de vista psicológico. El daño psíquico también nos dicen algunos autores que va en detrimento siempre del sujeto cuando trasciende desde el punto de vista de su estructura mental o su salud mental, trasciende un deterioro, difusión o un trastorno que afecta severamente todo lo que son las funciones cognitivas básicas y superiores de ese sujeto. De allí que hablemos de incapacidades, de allí que hablemos de algunas lesiones graves, gravísimas, como lo vamos a ver más adelante, en síntesis, como lo plantea la legislación venezolana, y que irremediablemente va a ocasionar en la víctima una discapacidad o una incapacidad total o parcial en el ejercicio de sus actividades cotidianas, de orden laboral, personal, individual, de orden social, de orden familiar. ¿Qué implica el daño psíquico? El daño psíquico básicamente nos implica la alteración del psiquismo de una persona con menoscabo a su estado de salud mental, la disminución de las actitudes o medidas de la capacidad del sujeto imputable a un evento y lo que concierne a las alteraciones que genera ese impacto del daño psíquico, alteraciones que por cierto pues deben conocer y manejar poco a poco los abogados y que es propio del estudio, valoración, diagnóstico y tratamiento de los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses en los distintos protocolos, cada uno de estas ciencias particulares, como es el DSM-5 y el CIE-11, que son la clasificación internacional de enfermedades mentales y lo que tiene que ver con el manual diagnóstico de trastornos psicológicos, donde se codifican, donde se establecen los criterios diagnósticos de acuerdo a pruebas proyectivas, de acuerdo a pruebas psicométricas, que son pruebas o protocolos, en este caso estándares, que manejan los psicólogos, básicamente que quiero hablar, psicólogos forenses, donde se va a determinar ese impacto del daño psíquico, si le ha alterado, por ejemplo, la memoria, la atención, la sensopercepción, el juicio, el racionamiento, etcétera, que es sumamente importante para el ejercicio de la actividad cotidiana que traía ese sujeto, esa víctima, en orden familiar, el orden personal, el orden laboral. En esta primera parte quiero pues concluir con ustedes sobre unas pequeñas diferenciaciones que debemos establecer en cuanto al daño psíquico, el daño moral y lo que comprende el daño material.
Daño psíquico es la consecuencia general del acto ilícito que crea un trauma desde el punto de vista del aspecto psicológico y en el comportamiento y la conducta y en las manifestaciones del ánimo de la víctima por su agresor. El daño moral es la consecuencia que pudiera generarse o derivarse también a raíz del daño psicológico que afecta las funciones básicas o mentales de ese sujeto que lo determina en incapacidad o discapacidad, pero que desde el punto de vista de valor ético, de valor decimos que los daños pues son incuantificables desde el punto de vista material y desde el punto de vista psíquico que afecte nuestro organismo, pues pudieran tener una cuantía, base a una valoración desde el punto de vista psicológico, médico, legal. Pero cuando hablamos del daño moral, tiene que ver más que todo a esas actitudes, esos sentimientos, esa parte emotiva que se maneja o nace de la parte de la estructura del estado emocional del sujeto pasivo. Y el daño material, pues aquello que va a afectar en este caso los bienes patrimoniales o los bienes extrapatrimoniales de la cual es víctima, en este caso el sujeto por la comisión de delitos violentos. El daño psíquico en víctimas de delitos violentos, generalmente, ¿qué manifestaciones de conducta, comportamiento, sentimiento, pensamientos, actitudes genera en la víctima como consecuencia de ese impacto del daño psíquico? Sentimientos negativos como humillación, ira, rabia, irritabilidad, rasgos de ansiedad, preocupación constante en virtud de ese evento traumático, rasgos de depresión, pérdida progresiva de confianza personal, disminución de las potencialidades humanas, autoconocimiento, autoestima, pérdida de interés en las actividades diarias, cambio en el sistema de valores, desconfianza en su entorno, en su contexto inter e intrapersonal, aumento de la vulnerabilidad, las alteraciones en el ritmo de sueño. Esto es muy importante porque de acuerdo a esos trastornos generalmente que se generan en las víctimas de delitos violentos, como el abuso sexual, los delitos de violencia de género, violencia física, psicológica, amenaza, hostigamiento, acoso desde el punto de vista sexual, las víctimas de delitos de extorsión, secuestro, las víctimas de lesiones propiamente desde el punto de vista personal van generando eventos que califican, por ejemplo, el DSM-5 como trastornos del estrés postraumático, de acuerdo a una codificación y de acuerdo a una valoración específica que se establece y que van generando en la víctima pues comportamientos, manifestaciones que clínicamente van a afectar su desenvolvimiento, como lo he dicho anteriormente, de orden laboral desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de proyectos, de metas. Y en algunas víctimas de delitos de abusos sexuales o de violencia contra la mujer, las posibles disfunciones que desde el punto de vista sexual se pudiera generar en la mujer, en la niña, en el adolescente, que también codifica el DSM-5 desde el punto de vista de la psicología forense, que hay que valorar, que hay que entrevistar, que hay que observar, que hay que aplicar pruebas desde el punto de vista psicométrico, desde el punto de vista proyectivo y que van a dar esa impresión diagnóstico, así como el trabajo pues, que pudieran hacer